Esta exposición habla de la mujer en el Congo, de la mujer utilizada como arma de guerra. Habla de heroínas, ¿no? Mujeres que han elegido la vida cuando muchos de nosotros hubiéramos elegido la muerte, ¿no? Habla también del tema de la locura, de niños que han sido también violados, ¿no? Y de niños acusados de brujerías, ¿no? Y cómo todo esto lo puedes arreglar a través de unos microcréditos, ¿no? Estaba yo en el Congo y la verdad es que iba buscando los orígenes, ¿no? Y quería hacer un trabajo sobre los grandes simios y me encontré con Kady Azúbal, acababan de dar el premio Príncipe de Asturias y me contó la realidad y la verdad es que dejé todo porque creo en ese poder de la palabra y que creo en el poder de cambiar las cosas. Esta pieza forma parte de un trabajo sobre la locura en el Congo. La locura en el Congo está considerada brujería, no hay hospitales y habla un poco de cómo nos ven, cómo les vemos y de que ellos son nosotros y nosotros somos ellos, ¿no? Pues estamos viendo a Zabulonga, que representa la importancia que puede tener un microcrédito, ¿no? Que es lo que te permite vivir dignamente después de haber vivido lo que has vivido y de haber intentado curar de alguna manera lo que se puede curar, ¿no? Creo que a través del arte podemos contar, ¿no? Y podemos llegar donde muchas veces otras voces no se oyen, ¿no? Y el descubrimiento de eso ha cambiado mi vida de alguna manera, ¿no? Para mí es como una luz en el camino, ¿no? que te hace seguir adelante, ¿no?